Queridos oyentes, después de este recreíto musical, continuamos con el profesor Lori Sanata. ¿Cómo seguimos entendiendo, tratando de entender, profesor, al peronismo, a la Argentina? ¿Cómo hacemos para entenderlo? Siempre se dice que no se puede entender el peronismo, y yo en realidad no estoy muy de acuerdo. O sea, claro que tiene sus peculiaridades, como todos los fenómenos históricos tienen sus peculiaridades, son fenómenos únicos, pero al mismo tiempo existen familias dentro de los fenómenos históricos, ¿no? Parecidos, y por otra parte admitido por los mismos protagonistas, y no me cabe la menor duda de que el peronismo forma parte de la familia más general de los populismos, y las características de esos populismos son un poco las que vamos viendo, o sea, una idea unanimista del orden social, por lo tanto, un pueblo, una fe, una patria, una cultura del pueblo, y esto no es una cosa que hay que tomar de forma superficial, es extraordinariamente relevante porque los sistemas democráticos contemporáneos se basan sobre un principio de pluralidad. Exacto. Esto significa que esta forma de visión del mundo tiene una dificultad a vivir en democracia. No digo que sea imposible, porque en la historia se producen cambios, claro, pero sin duda implica una dificultad. Y lo vemos en la pulsión del peronismo a concebirse no como un partido entre partidos, no como una ideología entre ideologías, sino como la religión de la patria, ¿no? Sí, como la fe de los argentinos, como la religión de la patria. Por otra parte, lo decía el mismo Perón. Exacto. Perón decía, bueno, habrá conservadores, habrá socialistas, habrá radicales, pero finalmente todos son peronistas. Uno, si lo piensa, este es incompatible con una visión democrática, porque no... Y entonces los demás son menos legítimos del peronismo. Esta es la idea que exista un verdadero pueblo, que sería el pueblo peronista, y un no pueblo, por lo tanto, que son los no peronistas, no es compatible con la democracia. Esa es una ideología de lucha civil, de guerra civil, y por eso la Argentina, de hecho, si uno lo mira atentamente, está en una guerra civil permanente. Larvada la mayoría del tiempo, exacto, a veces no tan latente, desde hace 70 años. Bueno, de ahí viene, la famosa grieta tiene ese origen, no está en las nubes. Pero esta es la primera característica. Una segunda característica fundamental, como decía, es el corporativismo. O sea, la idea que el individuo forma parte de un cuerpo. Y eso es extraordinariamente relevante. Yo no quiero profundizar en esto, porque el tema es demasiado complejo para profundizar en una breve charla, pero tiene que ver, yo creo, también con la escasa movilidad social de la Argentina y, por lo tanto, con la dificultad de superar la desigualdad social y la pobreza. ¿Cuál es el tema? El tema es que en la Argentina, esta herencia corporativa, el sentido de pertenencia a un cuerpo, que sea un cuerpo de élite o que sea el cuerpo llamado pueblo, es tan fuerte que implica la enorme dificultad en pasar de un cuerpo al otro. La idea, especialmente en el pensamiento nacional argentino, en el movimiento peronista, es la idea de que el pueblo es un conjunto, pero nunca se vio a lo largo de la historia que la salida de la pobreza se hiciera de forma colectiva. No es un pueblo, todo un pueblo que sale de la pobreza. Claro. Hay un maravilloso libro de un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, que habla del escape de la pobreza, que demuestra cómo a lo largo de la historia todos intentamos escapar de la pobreza. Algunos lo logramos y otros no lo logramos. Claro. Pero lo volvemos a intentar. Pero la idea es que todo un pueblo pueda salir al mismo tiempo superar la pobreza es imposible. Pero el espíritu de cuerpo es tan fuerte que limita. No digo que impida, pero que limita extraordinariamente la movilidad social, el espíritu de pertenencia a ese pueblo. Además, no olvidemos que en esa visión del mundo, típica del populismo de tipo católico, latinoamericano o católico europeo también, la pobreza es considerada una virtud. Exactamente. La idea, la santa pobreza, como decían los jesuitas en el siglo XVII, la santa pobreza es una garantía de virtud.
Porque finalmente la idea que ya existía en Platón, que ha existido en muchos padres de la Iglesia Católica, la idea de que en origen el hombre era inocente. Exacto. Y que a lo largo de la historia se malogra. Se va corrompiendo. Se va corrompiendo. Correcto. Y por lo tanto el pobre es el arquetipo de esta pureza originaria. Y ahí está la gran contradicción, por ejemplo, de cuando el peronismo, influido por la Iglesia Católica y por el pensamiento católico, dice luchamos en contra de la pobreza, en realidad vive una contradicción, porque al mismo tiempo piensa que el pobre es el arquetipo de esa visión idealizada de la pureza originaria. Claro. Y entonces en realidad la ambición es que el pobre sea un poco más digno en su pobreza, que sea deudor hacia el Estado. El pater, de las dádivas, el padre de la familia, de las dádivas que recibe, que no pueda ejercer su ética de la responsabilidad, pero que quede pobre. El pobre debe quedar pobre, el pueblo debe quedar pueblo, porque si no se vuelve clase colonial a su vez. Así que este es el segundo elemento fundamental, el corporativismo. Y el tercero fundamental, el Estado ético. ¿Qué es el Estado ético? No quiere decir, por supuesto, como uno podría pensar, un Estado honesto. No Ojalá es así. Fuera así. Ojalá. Todos sabemos que lamentablemente no es así y que la corrupción es, digamos, extraordinariamente difundida. No, es una idea que estaba en Hegel, la idea del Estado con una responsabilidad de moralizar a su propio pueblo. Claro. Sí, digamos una suerte así, de ejemplificador, ¿no? Así es, digámoslo mejor a través de una comparación. A ver. En el Estado de Derecho de tipo liberal, el Estado no tiene una ideología. No puede, ni debe tener una ideología, menos una religión. El Estado se supone que sea neutral. A veces lo es, a veces menos, pero esta es la idea. Nadie de nosotros quiere ver un presidente de la República que va en cadena a la televisión a hacer una propaganda de su ideología. Es inaceptable. Exacto. Bueno, en la idea que es del peronismo, pero de todos los populismos latinoamericanos, pero en general, es al revés. Es que el Estado tiene una responsabilidad de moralizar al pueblo. Y si lo pensamos en el marco latinoamericano, esto también es una herencia hispana, porque finalmente, ¿cuál era la función de los reyes católicos? Era muy sencilla, era convertir, evangelizar los paganos y combatir los herejes. Exacto. Bueno, el Estado ético contemporáneo, en las condiciones tecnológicas del mundo contemporáneo, tiene esto como idea. Y ojo, porque en la Argentina lo vimos en tiempo de Perón de forma extraordinaria. Los peronistas no lo admiten, pero si uno estudia el peronismo clásico es impresionante. Todo estaba al servicio de la evangelización peronista de la población. La radio, los diarios, exacto, el servicio militar, la prensa, el Pienso deporte. En Apol, todo como todo. Las obras sociales, pero todo al servicio. El Estado era un instrumento. Y hoy de forma más matizada, porque vivimos en un mundo más articulado, pero pasa lo mismo. O sea, si uno mira los manuales escolares, por ejemplo, se ve las universidades argentinas, el extraordinario esfuerzo que se hace para reescribir la historia, si uno ve el intento que hace especialmente el kirchnerismo, pero el peronismo en general, de utilizar los instrumentos públicos de lo que dispone para catequizar. Construir una épica. Todo el tiempo, construir un relato. Exacto. Como decía Fidel Castro, la religión es repetición. Y por lo tanto, repetir, aunque sea una mentira, se vuelve una verdad. Y el relato se construye así. Exacto. Pero estas son las características de los fenómenos populistas y el peronismo cae totalmente dentro de esta visión. Perfecto. Y quisiera terminar con una última inquietud que habías manifestado en tus preguntas, ya que estamos ya metidos bien adentro del peronismo. Exacto, en el corazón del peronismo. Sí. Yo muchas veces escribí en mi trabajo, se me ocurre a veces tratarlo también en notas de prensa, de diferentes peronismos, ¿no? Han salido muchos libros a lo largo de los años, los 3 peronismos, los 4 peronismos, no sé cuántos peronismos habrá. Bueno, en principio el peronismo es uno, más
ya vimos que se basa en un principio de unanimidad. El peronismo se piensa como el todo. Tan es así que yo no acepto la idea que exista un peronismo de derecha y un peronismo de izquierda, un peronismo neoliberal o un peronismo popular. La mayoría de las veces son los mismos personajes del peronismo que, según los contextos, según las necesidades, según las épocas, juegan todos los roles. Exactamente. El problema es que el peronismo se considera el todo, el pueblo. No todo el pueblo, pero su pueblo transformado en la totalidad del pueblo. Entonces juega todos los roles. Hoy el incendiario y mañana es el bombero. Hoy es de derecha y mañana es de izquierda. Hoy es de izquierda y redistribuye la riqueza, y cuando se acaban las riquezas tiene que hacer el ajuste y es el mismo que hace los ajustes. O sea, juega todos los roles en la película, y esto le pasa a todos los populismos. Si vamos a ver a Venezuela, el chavismo antes distribuyó todo lo que podía distribuir y cuando se quedó sin nada hizo un ajuste que llamarlo neoliberal es decir poco. En Cuba ni hablar. En Cuba decía Fidel Castro a los inversores extranjeros: vengan porque acá nadie le hará una revolución comunista. O sea, más claro no se puede. Más claro no se... Con el peronismo pasa lo mismo, pero al mismo tiempo yo creo que efectivamente dentro del peronismo siempre existieron dos almas, peronistas ambas, y no necesariamente conflictiva entre, a veces sí, a veces no. Son como, no sé cómo se dirá en castellano, en italiano serían vasi comunicantes. Exacto, perfecto, exactamente así, vasos comunicantes. Así es. Totalmente. Pero hay un peronismo de Perón, yo pienso, siempre hubo un peronismo de Perón y un peronismo de Eva. Yo de esto estoy muy convencido y creo que sea una clave para interpretar la dinámica interna del peronismo, no el peronismo hacia afuera. El peronismo hacia afuera ya lo vimos, sus características, el unanimismo, el corporativismo, el estado ético, la santa pobreza, y todo esto ya lo vimos. Pero la dinámica interna del peronismo yo creo que se puede entender a partir de esta clave. ¿Se puede hablar de evitismo? Se puede hablar de evitismo, se debe hablar de evitismo. Pero antes el peronismo de Perón. El peronismo de Perón es un peronismo más político. O sea, Perón era un militar que tenía una visión corporativa muy vinculada a la visión del fascismo. Él admiró el fascismo italiano hasta su muerte. Así es. Era una visión más política. Su idea era que para mantener unida la patria se necesitaba de la política en cierta medida. O sea, había que mediatizar los intereses de todos los factores sociales, que fueron las Fuerzas Armadas, el sindicato, la Iglesia Católica, los profesionales, todos los grupos sociales. Había que hacer un juego político. Eso hacía que su peronismo fuera bastante pragmático dentro de todo, que fuera cínico en muchos aspectos, como la política es inevitablemente cínica, pero eso hace también que ese tipo de peronismo pueda convivir mejor con un sistema democrático, porque es como un camaleonte, o sea, se puede confundir, ¿no?, con el ambiente institucional en el que se encuentra. Cambia de colores según la ocasión. Claro, no significa que se case con el ethos, con el espíritu de la democracia. Porque como vimos, las características son las de los populismos, que son difícilmente compatibles con la democracia, pero sí pragmáticamente puede convivir dentro de la democracia. El levitismo es otro tema. El levitismo es populismo al estado puro, porque realmente es antipolítico, no político. No piensa el mundo como una existencia imperfecta, y por lo tanto que necesite de compromisos, de mediaciones. No, es mesianismo puro. Mesianismo puro, de nosotros consenso. o ellos, ganar Exacto. o perder, el bien o el mal, maniqueísmo puro. No queda otra. Ahí está. Entonces en ese caso la política se transforma en guerra. Y la guerra significa ganar o perder todo. Y efectivamente esa es la actitud del levitismo con respecto a la política, a las instituciones y hasta a la economía. Y esta visión mesiánica es la más incompatible y pasa del levitismo al montonerismo, del montonerismo al kirchnerismo, y es una herencia
que yo creo representa una gran hipoteca sobre el futuro de la democracia argentina. Le agradecemos profundamente, profesor Loris Sanata. Realmente ha sido un gusto tenerlo en Libromanía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer a todos los que nos han escuchado y un abrazo fuerte.